de eso y de mucho más. Vamos a predicar de moralidad, vamos a predicar de integridad, vamos a predicar de sobriedad, vamos a predicar de virtudes. Note bien que se está desarrollando ¿qué? Un evangelio que responda al desafío helenista. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la historia de la cristiandad? Que una de las cosas que se decía de los cristianos eran que todos eran una partida de ignorantes, ¿verdad? Y decían los helenistas burlándose de los cristianos: ¿quién quiere oír un evangelio de esto? Que el pastor es un esclavo. Porque muchos de los pastores eran esclavos. Y muchos de los siervos, de los amos, eran cristianos. Así es que tenían a ese esclavo trabajando por el día, pero el domingo o por la noche, ese esclavo era el pastor y era el maestro que les enseñaba las escrituras. Entonces, para el mundo helenista eso era como algo insólito. Decían, pero ¿cómo es posible? ¿A quién se le va a ocurrir aprender de un esclavo? Entonces, desde luego, el mundo helenista postulaba y planteaba que esta gente, los cristianos del primer siglo, tenían mala fama, eran carnívoros, porque ellos se encerraban en sus cultos y cuando daban la Santa Cena decían: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y allá salían cogidos y decían: allí le picaron la cabeza a uno y se la están comiendo. Son carnívoros. Entonces, cuando terminaban la reunión, decían: saludaos con ósculo santo. Decían: mira, después que terminan la reunión, ellos forman una orgía, son inmorales. ¿Ves? Entonces, ese tipo de cosas desvirtuaba la vida de la iglesia. En estas cartas ya uno empieza a ver y dice: no, ahora hay que dar un testimonio de integridad, que no nos cojan por ninguna falla, que no nos cojan por ningún lado, que nadie hable mal del evangelio ni de la iglesia como institución por nuestra conducta o por nuestros desatinos. Por el otro lado, las cartas pastorales mantienen una cierta esperanza escatológica, como yo digo ahorita, pero sin el intenso deseo y el tono de inminencia que antes había. Ahora se habla del tiempo presente como del cumplimiento de las profecías de los últimos días, pero por el otro lado se está pensando en la iglesia futura. Si vamos a 2 de Timoteo, al capítulo 2, y en el versículo 2, mira cómo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, ahora no se está tan preocupado como, no, olvídate, si el Señor viene hoy, pues llegamos hasta aquí. No. Vamos a seguir trabajando para que otros también puedan creer. Otro dato que vemos dentro de las cartas de Timoteo y de la de Tito, porque hoy no vamos a trabajar con ellos, simplemente vamos a trabajar con este aspecto introductorio, ¿verdad? Es que si no aprendemos, por lo menos no tenemos noción de esto, vamos a entrar en un proceso donde se nos va a hacer difícil entender. En estas cartas no se refuta a los falsos maestros con argumentos tomados del acontecimiento salvador de Jesucristo. O sea, aquí no aparece un Pedro diciendo: yo soy testigo de su resurrección. No. Aquí nadie es testigo presencial de la resurrección. Aquí simplemente de lo que se trata ahora es que hubo unos hombres que fueron testigos de la resurrección. Y esos eran hombres serios. Nada más y nada menos que los apóstoles. Y nadie puede poner en duda que Jesucristo resucitó, porque esos hombres fueron testigos de la resurrección. Por lo tanto, ¿cómo es que se ataca la falsa doctrina? Se ataca con el testimonio de aquellos que vivieron la experiencia de andar con Jesucristo.
A estos enemigos de la fe se les llama adversarios, pero también se les llama perturbadores. Son perturbadores del orden de la comunidad, porque a fin de cuentas aquí la clave es clara. Si no crees como yo, tú eres hereje. No hay nada más. Mire, en este tiempo había menos tolerancia que la que tenemos hoy en día. Sí. No, ahora yo entiendo la doctrina del MI. Sí, había menos tolerancia. Mire. Sí, tendría que ser. Ajá. Sí. Los que eran infieles. Sí, no, porque pues obviamente son los procesos de intolerancia. Mire, cuando trabajamos con la historia de la cristiandad, yo no sé si ustedes recuerdan aquel español que salió huyendo de España porque en España lo querían liquidar porque era hereje, protestante. Pero desde luego el hombre tenía unas influencias teológicas distintas a Calvino. Entonces llega donde está Calvino, y acá donde está Calvino él se ubica para escucharlo, pero alguien vino y dijo que estaba él allí y lo arrestaron. Y cuando lo arrestan le preguntan a Calvino, ¿qué hacemos con él? Y Calvino dice, métanlo en la hoguera. Salieron para meterlo en la hoguera, pero entonces de momento Calvino dijo, no, la hoguera va a sufrir mucho, ahórquenlo. Era tiempo de intolerancia, pero era un tiempo de intolerancia que sociológicamente se entiende. ¿Sabe por qué? Mire, a veces nosotros a la hora de analizar la historia, pues desde luego respondemos con la pasión de nuestros sentimientos. Pero usted escucha a un historiador español defendiendo al pueblo español colonizador, y usted termina aceptando que lo que él dice es muy cierto. Sí, por una sencilla razón, porque ese historiador se remite a la historia dentro del contexto de aquel tiempo. Dice, señores, éramos colonizadores. Lo único que había en la mente y en el corazón, no solamente de nuestro pueblo, de todos los pueblos, lo único que había en la mente y en el corazón de todos los pueblos era colonizar, porque quien más tierra tenía, más poderoso era. Por lo tanto, eso era parte de ¿qué? Esto era parte del proceso de los seres humanos de ese tiempo. Y cuando usted los escucha y empieza a hacer sus planteamientos y empieza a hacer su apologética de los colonizadores de su tiempo, usted viene diciendo, oye, fíjate, sí es verdad. Pero cuando usted lo lee acá aparte, y lo lee entonces con el corazón puertorriqueño, y dice, mira, esta gente vino y nos robó el oro. Mire, si a fin de cuentas no teníamos mucho oro. Y nos mataron los indios, nuestros indígenas realmente no los mataron. Es que se enfermaron con las enfermedades que ellos tenían. Y los cogieron y los metieron para los campos. No fue que los metieron para los campos, es que trataron de preservarle la vida. ¿Ve? Entonces usted empieza a escuchar unos planteamientos. Cuando usted escucha esto, hay gente que dice, ¿qué clase de cristianismo? No, es que era parte de un proceso que requería tales cosas, requería tales sacrificios. Es como cuando yo escuché la noticia de aquellos muchachos, me parece que eran colombianos, que se estrellaron y se comieron a algunos de sus compañeros, ¿verdad? Chilenos, gracias. Y cuando yo escuché aquella noticia, para mí fue repugnante, pero no fue hasta que leí la noticia dentro de su contexto.